Entonces nos decíamos que la transición isomérica era de algunos radionucleídos, que del estado excitado va a pasar a otro estado, o sea, un tiempo está de un estado excitado a un estado más estable, como sería del tecnecio. O sea, es el tecnecio 99 metastable, se va a convertir en un tecnecio 99 que va a tener muchos más años de semivida, mientras el 99 metastable tiene 6 horas. Esto generalmente sucede en forma directa cuando los rayos gamma se denominan gamas instantáneos, pero a veces hay un retraso antes de que los rayos gamma se emitan, cuando el núcleo se encuentra en un estado metaestable, ¿no? O sea, buscando la estabilidad. La emisión tardía de rayos gamma se llama transición isomérica. Esto se da en medicina nuclear en algunos radioisótopos como el tecnecio, como el molibdeno, como el indio, y esas características lo aprovechamos porque en el caso del tecnecio tiene muchas ventajas al ser un radioisótopo de poca energía, de poca semivida, 6 horas es, bueno, rápido se va a descomponer, se va a desintegrar y por lo tanto no va a haber mucho daño, no va a ser de, digamos, de mucha dosimetría interna, no va a producir en el paciente. Bien. Luego hablamos de que va a haber una conversión interna. La probabilidad de que esto se dé es que en algunos solo una pequeña fracción de rayos gamma se convierten internamente y por lo tanto también al ingresar el radioisótopo, que hemos dicho que es lo que más se usa, el radioisótopo de tecnecio, entonces a esa pequeña fracción que se va a convertir va a quedarse en el cuerpo del paciente, pero menos mal que es en una proporción mínima. Entonces, más o menos se ha visto que va a haber una conversión interna por cada 11 rayos gamma de 140 kiloelectronvoltios, ¿no? O sea, de 140.000 electronvoltios por 11 rayos gamma va a haber una conversión interna. Bien, entonces traten de responder estas preguntas porque algunas de estas van a venir en la práctica. Bien, entonces ahora vamos a ver cuán activa es una muestra de material radiactivo. La ecuación general de decaimiento es la que se muestra ahí. Se presenta que la actividad con respecto al tiempo va a ser igual a la actividad inicial por la constante, por el E a la constante de desintegración y el tiempo que transcurre, ¿no? En otras palabras, que esa constante de desintegración sabemos que es igual al logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de semivida del radioisótopo. Y eso va a depender de cada radioisótopo porque es una característica de cada uno de ellos y por el tiempo que va a permanecer, ¿no? O sea, el tiempo que bien esté en el vial o bien esté en el cuerpo. Si hay una actividad, por ejemplo, de 100 milicuries a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, si no se ha usado la actividad, vamos a tener, y es tecnecio, a las 2 de la tarde ya vamos a tener 50 milicuries. Eso mismo que estamos comentando, si en el paciente se administra 100 milicuries, a las 2 de la tarde no va a ser sin que va a haber 50 milicuries, porque en el caso del paciente no es un recipiente pasivo como sería un vial, sino que ahí hay la funcionabilidad del paciente, porque es vivo, es un ser vivo, entonces el metabolismo va a ser que más rápido lo elimine, porque al ir al baño va a eliminar sustancia radiactiva. Entonces,
ahí vamos a considerar la vida física, que es lo que me da esta fórmula, el decaimiento físico del radioisótopo, pero además vamos a considerar la vida biológica del radioisótopo, y por lo tanto esas dos relaciones de física y biológica me va a dar lugar a que va a haber una vida efectiva en el cuerpo humano. Entonces, ese tercer término de vida efectiva es lo que utilizamos para hacer el cálculo de dosimetría interna, o sea, cuánto de radiación hay en el paciente y cuánto tiempo va a estar emitiendo radiación para que, bueno, actúe en el caso, el propósito de haber administrado materia radiactiva es para adquirir imágenes, si es para diagnóstico, y si es para terapia, lo que se busca es que se alojen en el órgano de interés que mates las células malignas, y por lo tanto, pero se trata que no haga daño a otros órganos. Entonces, la idea de esa cantidad sea la más selectiva, la más apropiada. Si es para tratamiento, se intenta de que sea la cantidad apropiada, porque al quedarse en un órgano, va a emitir rayos gamma o rayos beta, de repente depende del radioisótopo, o sea, partículas, que ahora vamos a hablar después de las diferencias de partículas y radiación electromagnética. Entonces, lo que queremos es que no haya más exposición de la necesaria para el paciente, bien sea para diagnóstico, adquisición de imágenes o para terapia. Bien, entonces esa cantidad de actividad que se va a quedar en el cuerpo en un tiempo T, o sea, está decayendo con respecto al tiempo. Y la cantidad A sub 0 es la cantidad que en el tiempo cero se ha administrado al paciente, ¿no? O sea, es la cantidad inicial. Bien, entonces la actividad tiene unas unidades. El Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, o 2.22 por 10 a las 12 desintegraciones por minuto. O sea, un Curie es igual, y estas unidades vienen del Curie por la que encontró la radiación, que es Madame Curie, ¿no? Entonces, la que descubrió la radiación, cuando trabajó mucho con el radio, entonces, en honor a ella, a la descubridora, se ha puesto estas unidades, y lo que más usamos en medicina nuclear es digamos, algunos derivados de Curie, algunas subunidades, como podría ser milicurie, microcurie, pero también se usa las unidades de becquerelio, megabecquerelio, gigabecquerelio. Entonces, la relación de un Curie en becquerelios es que una desintegración por segundo es igual a un becquerelio. Entonces, si yo estoy hablando de desintegraciones por segundo, también estoy hablando de becquerelio, que son equivalentes. Entonces, un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 becquerelios, o un Curie es igual a 37 gigabecquerelios. Entonces, de ahí ya podemos sacarte, sabiendo esta relación de que un Curie es igual a 3.7 por 10 a las 10 becquerelios o 37 gigabecquerelios, ya podemos sacar todas estas subunidades, ¿no? Un milicurie es 1 por 10 a la menos 3 curies, ¿no? Un microcurie, 10 a la menos 6, nanocurie, 10 a la menos 9, picocurie, 10 a la menos 12, y bueno, y hay unidades más inferiores y también superiores. Ahora, nuestro rango de trabajo, ¿en qué rango más o menos vamos a manejar? Probablemente de microcuries hasta curies, ¿no? Entonces,
hay algunos trabajos de investigación que vamos a hacer que de repente vamos a llegar hasta nanocuries, pero en el trabajo clínico va a ser de microcuries, milicuries. Entonces, una desintegración decíamos que es igual a 1 becquerelio, una desintegración por minuto sería 60 becquerelios, y un curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 becquerelios o 37 gigabecquerelios. Entonces, cuando un núcleo se desintegra por emisión beta, la transición siempre se encuentra entre niveles de energía bien definidos. Por ejemplo, el estroncio 89 posee una energía de transición de exactamente 1.46 MeV. Sin embargo, los rayos beta no se emiten todos con esta misma energía. Algunos poseen mucho menos. Entonces, lo que se ve en una emisión beta menos es que es un espectro continuo. Y cuál es la máxima, más o menos se va a dar, la máxima se va a dar a 3 veces el pico, o el pico se va a dar a 1/3 de la energía máxima. Entonces, eso es, hay que considerarlo porque así es en el caso de la emisión beta menos. Y entonces, cuando un electrón cae a una órbita de menor energía, se emite esto van a contestar, ya sabemos que hay rayos X característico y el rayos X producido cuando hay ese choque por ejemplo, con el plomo va a producir rayos X, ¿no? Que le llamamos Bremsstrahlung. Entonces, también hay una pregunta que suele venir en los exámenes donde dice, ¿dónde se produce rayos X? ¿Dentro del núcleo o fuera del núcleo? Y cómo se produce rayos gamma. Entonces, esta sería una de las preguntas, bueno, que aquí no le he puesto, pero eso podría venir en la práctica. Entonces aquí, sabiendo estos radioisótopos que se utilizan en medicina nuclear, vamos a ver qué emite, cómo es el modo de desintegración y dónde se produce. Y luego, sabiendo también ahorita este repaso rápido que hemos hecho de las unidades, van a convertir las unidades de milicuries o microcuries a unidades de megabecquerelios o su equivalente, ¿no? Si es giga, kilo, becquerelios. Bien, entonces, aquí vamos a ver algunos radioisótopos. En el caso del flúor, es un radioisótopo emisor de positrones. El tecnecio es gamma puro, o sea, solo emite gamma. El galio 67 gamma, el cobalto 57 gamma. Entonces van a hallar la constante de desintegración, o sea, deben saber el tiempo de semivida y hallar esa constante de desintegración. Y en la tabla la segunda tabla es tecnecio, radioisótopo, y ahí les voy a dar no sé si está aquí, les voy a dar cuánto de actividad hay y vamos a ver en qué volumen se encuentra esa actividad y ustedes van a sacar en el tiempo cero 600 megabecquerelios, en qué volumen van a conseguir eso y cuál sería el factor de decaimiento en el tiempo cero. Y luego a 1 hora, 2 horas, a 3 horas. Entonces, para llenar esta tabla, ustedes necesitan cuánto de actividad tienen en el tiempo cero, cuál es el volumen en ese tiempo cero, qué radioisótopo, ya les dije que va a ser tecnecio, y van a hacer ese cálculo del factor de decaimiento y el volumen para cada tiempo que se les pide, ¿no? En la tabla. Bien, también vamos a ver esto de los coeficientes de atenuación, o sea, el mu, que es la relación de la intensidad antes del blindaje
perdón, el antes del blindaje es la intensidad de fotones que hay antes del blindaje, que sería I sub 0, y después del blindaje, que es que va a ser atenuado por un espesor y por un coeficiente de atenuación del blindaje. En estas diapositivas son ejercicios que van a hacer cálculo ustedes, sabiendo que tiene un coeficiente de atenuación el tejido y tiene un espesor de 5 centímetros 10 y van a hallar cuánto de atenuación ofrece el tejido, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a esta segunda parte, que aquí se va a ver esto de la atenuación para poder responder esas preguntas. Bien, sabemos que en el núcleo están los protones, los neutrones y en las órbitas los electrones. En la clase anterior, Tamariz me hizo la pregunta, yo hablaba cuando hay emisión alfa y beta, que era emisión de partículas, y de la gamma no decía partículas. Y les decía, cuando me hizo la pregunta, porque, o sea, que es, con eso estábamos interpretando que la gamma, rayos X no eran partículas. Y le dije que había dos tipos de literatura, pero sin embargo he buscado en esta semana más y la mayoría, o bueno, todas las que he encontrado en esta semana, que les voy a pasar también más diapositivas, las partículas son consideradas las que tienen masa, carga, como sería el protón y el electrón. Y en el caso del neutrón también es una partícula, a pesar que no tiene carga, pero tiene masa. En cambio, la radiación gamma y rayos X, que es una radiación electromagnética, no tiene masa, no tiene carga. Y es una energía que se va a dar dentro del núcleo, un exceso de energía que va a tratar de liberarse y va a emitir radiación, o sea, ese exceso de energía, sacando bien un electrón de la órbita y por lo tanto generalmente de las capas más externas, y ahí va a darse el efecto fotoeléctrico. Y a veces no tiene esa capacidad de sacar todo el electrón, sino parte le transfiere, entonces ahí se da el efecto Compton. Pero es energía y no se considera partícula, sino una energía, una radiación electromagnética que tiene las características de tener lo que ya hemos visto en las diapositivas: longitud de onda, frecuencia, actividad, y un tiempo de semivida, etc. Ahora, también hay radioisótopos que buscando la estabilidad van a emitir partículas, pueden emitir beta, pueden emitir alfa y también gamma. Entonces, eso depende de cada radioisótopo. Entonces, va a haber radiación gamma por la desintegración de otro radioisótopo o por la sobreenergía que tendría un núcleo y va a salir de ahí ese exceso de energía y va a producir lo que decíamos hace un momento, el efecto fotoeléctrico Compton o la creación de pares o la conversión interna, como sería del tecnecio de 11 fotones, uno va a producir la conversión interna, ¿no? Bien. Entonces, esto del decaimiento ya lo hemos explicado, y ese lambda, que es la constante de decaimiento, es igual al logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de semivida del radionucleido. Esta fórmula también es fácil deducir de dónde sale el logaritmo neperiano de 2, porque justo cuando va a decaer a la mitad es cuando se da el tiempo de semivida. Entonces, esa actividad en función del tiempo va a ser igual a sub 0 sobre 2. Entonces, de ahí se van los A sub 0, queda un medio, y sacamos logaritmo neperiano, y el logaritmo neperiano por E a la menos lambda se van a anular, porque el logaritmo neperiano es, digamos, lo opuesto a E, entonces sería menos lambda t, y de ahí sale que la constante de desintegración es igual
a menos logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de semivida. Bien, entonces la vida media o semivida es el tiempo requerido para que la actividad de una sustancia radiactiva se reduzca a la mitad a través del decaimiento radiactivo. Cada radionucleido posee una vida media única. Entonces es una característica propia de cada radionucleido. La vida biológica es el tiempo requerido para que la cantidad de una sustancia en un órgano o tejido o cuerpo entero se reduzca a la mitad por medio del proceso de eliminación fisiológica. No incluye la reducción a través del decaimiento radiactivo. Esto es entonces, ¿en qué tiempo va a eliminar? En el caso de paciente es una persona que tiene alguna patología. Entonces, más o menos, si fuera un paciente que tiene la patología en tiroides y no de riñones, entonces al administrar el yodo 131, que es más energético, que emite gamma y beta, entonces se intenta que el paciente ingiera mucho líquido, pero sabemos que si tiene todo el órgano, por ejemplo, un hipertiroideo tiene toda la tiroides, entonces se va a quedar una fracción grande en la tiroides y lo demás se intenta que lo elimine. Entonces, esa fracción que se va a quedar en la tiroides va a estar por muchos días, porque el yodo tiene una semivida de 8 días, pero lo demás, por el cálculo, digamos, por el funcionamiento del cuerpo, el metabolismo, y si toma mucho líquido probablemente va a ir muchas veces al baño, es probable que en los otros órganos como riñones, uretra, vejiga, etcétera, estén horas, el yodo solo horas. Entonces, se ha hecho un seguimiento a muchos pacientes tomando muestras de sangre, tomando muestras de orina, y han visto que en un día ya decae bastante la radiación, o sea, se elimina mucho esa sustancia radionucleída de los otros órganos, mientras que se va a quedar en la tiroides lo que ha tomado, digamos, la tiroides, ahí se va a quedar, y lo demás se va a eliminar rápidamente. No pasa lo mismo, el mismo yodo 131 para un paciente que tiene cáncer de tiroides, que se le administra yodo después de sacar la tiroides, o sea, por cirugía le sacan la tiroides porque es cáncer, entonces ese tejido es extraído, pero como se queda un tejido remanente de tiroides y ahí todavía hay cáncer, en esas circunstancias el médico tratante de cabeza y cuello lo manda a medicina nuclear para que se le administre yodo. Entonces, al administrar una gran cantidad de yodo, porque es cantidades grandes, se va a quedar todo lo que pueda ingerir ese tejido remanente de tiroides, y lo demás se busca que lo elimine rápidamente porque no es bueno que esté en otra zona o en otros órganos, porque no es mucha la radiación que emite el yodo. Entonces, ingieren mucho líquido y se trata se ve que el paciente va a eliminar, ¿no? También por imágenes o haciendo un rastreo con el Geiger-Müller, uno ve que el paciente ha eliminado mucha radiación, o sea, mucho radionucleido por la orina o por heces, ¿no? Pero también se ve lo que se ha quedado en ese tejido remanente no va a permanecer mucho tiempo, porque esa gran cantidad que se ha quedado en ese tejido, en un día casi cumple la función de necrosis, entonces lo va a eliminar rápidamente. Ese es el caso ideal para una terapia y se calcula que más o menos con 2 días el paciente ya va a estar casi
va a eliminar mucho, más del 80% del material que ha ingerido, y por lo tanto se puede liberar al paciente, o sea, se retiene 2 días, se interna, y después de 2 días se le da de alta. Entonces, pero hay casos excepcionales, no todos los pacientes son iguales, hay casos que el paciente retiene en otros órganos, por ejemplo, en pulmón. Entonces, ¿y por qué hay esa situación que no es común para pacientes de cáncer de tiroides? Y es que hay pacientes que también tienen metástasis, células tiroideas malignas en pulmón. Entonces, ahí se queda también el yodo. Entonces, eso no es tan fácil que lo elimine rápidamente. Y bueno, iba a haber una tasa alta de exposición algunos días, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones y ante esta, digamos, evidencia que se presenta para cada paciente, se intenta hacer dosimetría interna con las imágenes, que eso va a reflejar, te va a decir lo que está sucediendo dentro del cuerpo, ¿no? Y la vida efectiva, que hemos dicho que es la relación de la vida física y la vida biológica. Entonces es lo que se va a reducir a la mitad a través de la acción combinada de ambas, ¿no? De la vida física y de la vida biológica, y va a responder a esta fórmula, ¿no? Que 1 sobre la vida efectiva es igual a 1 sobre la vida física más 1 sobre la vida biológica. Entonces, sacando como denominador el producto, nos sale esa relación, ¿no? En el numerador la suma y en el denominador vida biológica por semivida física, ¿no? Entonces, en el caso del tecnecio, sería si asumimos que la vida física, no asumimos, sabemos que la vida física del tecnecio es 6 horas y vamos a suponer que la vida biológica es de 2 horas, entonces la relación de la vida efectiva sería 1 sobre vida efectiva es igual a 1/6 más 1 sobre 3. Y por lo tanto la vida efectiva sería, ¿cuánto sería? 6 entre 4, o sea, 1.5 sería la vida efectiva. Bien, entonces aquí un ejercicio y me dice la respuesta, les doy 1 minuto. A ver, la vida física del tecnecio es 6 horas. ¿Y cuál sería la vida biológica? Ya, a ver, la vida física del tecnecio es 6 horas y se le ha administrado sulfuro coloidal captado por el hígado, no existiendo excreción del tecnecio. Por lo tanto, la vida biológica, como no excreta, se queda en el hígado, sería biológica 0. Entonces pregunto, ¿cuál sería la vida efectiva? A ver, pregunto, 1 minuto les doy y el que quiere me responde o yo pregunto. María Julia Profesora, Cortés Taboada, dime, bueno, acaba de ingresar. Ya, a ver, Ronald, ¿tienes la respuesta? 0. ¿Cuánto sería la vida efectiva sabiendo que la vida física del tecnecio es 6 horas y no hay eliminación, se queda en el hígado? 0. No, no puede ser 0. Profesor, es 1. No.
6 horas sería. Miren, al no eliminar el hígado, estamos interpretando que casi ese paciente es como un vial. O sea, es como un almacén que no sale de su cuerpo. Y además, por fórmula, sabemos que 1 sobre vida efectiva es igual a 1 sobre vida física, o sea, 1/6, más 1 sobre vida biológica. Pero la vida biológica hemos dicho 0. 1 sobre 0, ¿cuánto es? Infinito. Ya, no consideramos eso y sería 1 sobre vida efectiva, la inversa, tiempo efectivo es igual a 6. ¿Está bien? Sí, profesora. Bien, ahora vamos a ir al otro ejercicio. ¿Cuál sería la vida media biológica del yodo 131 en un paciente al cual se le ha extraído la tiroides por cáncer? Si la actividad en el organismo disminuye en un 50% cada 24 horas. En otras palabras, te está diciendo la vida biológica es semivida biológica porque está eliminando el 50% cada 24 horas. ¿Cuál es la vida biológica? En días, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? Mediodía. Un día, ¿cuánto tiene? 24 horas. 24 horas. Y está disminuyendo el 50%. Es decir, 2 nosotros horas. sería un día, Ah, claro, claro. Sí, ¿no es cierto? sí, Ya. sí. Sabiendo que ya sé que la vida biológica es un día, la vida física es 8 días, ¿cuál es la vida efectiva, la semivida efectiva? ¿8 novenos? 8 novenos, exacto. Entonces, menos de 1, 0 punto y pico. Eso significa, en el peor de los casos del paciente, a ver, ¿cuál sería el peor de los casos? Que haya muerto, que no elimine. ¿Cuál sería la vida efectiva? La misma que la vida física, como ha sucedido en el primer caso, que no elimina, todo se queda en el hígado. Y en el caso que funcione la vida efectiva, o sea, funcione, si hay vida biológica, el paciente está vivo, por lo tanto, la vida efectiva siempre va a ser menor, mucho menor que la vida física. Entonces, el daño que puede haber en el paciente se trata de disminuir haciendo que el paciente elimine lo más rápido el material radiactivo. Y en el caso de estas terapias, como el yodo, lutecio, son radioisótopos o radiofármacos, porque en algunos casos se va a mezclar. El yodo generalmente va solo, pero en el caso de otros radiofármacos como el lutecio, se va a marcar con un fármaco que tiene afinidad con el órgano que queremos que se quede esa sustancia para que se produzca la terapia. Realmente el tiempo va a ser corto, entonces no, probablemente el daño que se va a producir a otros órganos no va a ser muy de un impacto que quede, por ejemplo, estéril de por vida o que daña al pulmón, por ejemplo, si se le ha dado a tiroides y daña el pulmón por la cercanía, no va a haber ese efecto, como quizás los que ven o trabajan en radioterapia, los haces son
van a atravesar órganos y todo el camino va a ser afectado porque la radiación es más intensa, no es muy selectiva, quizás con este tipo de terapia de medicina nuclear de alguna manera es más selectiva y se trata de que ayudarle a que elimine lo más rápido, haciendo que evacúe, lo elimine, y eso es ingiriendo mucho líquido. Entonces, el efecto secundario, digamos, no va a ser letal para de estas terapias, ¿no? O sea, no va a haber mucho daño en medicina nuclear. Bien, entonces, vamos a seguir. La concentración de actividad es la actividad para un determinado volumen, sea este sólido, líquido, gaseoso. Entonces, también nosotros vamos a trabajar con algunos, de hecho que en el radioisótopo va a haber un volumen, una actividad, y eso se va a manipular. Entonces, debemos tener muy claro, o sea, lo primero que hacemos es saber qué actividad hay en un volumen determinado, porque si yo, el ejercicio de la tabla que van a llenar, si yo les digo, hay 15 gigabequerelios en un volumen de 0.5 mililitros y tú necesitas sacar 1 gigabequerelio, entonces, ¿cómo vas a sacar? Primero, tienes que saber a qué hora había 15 gigabequerelios. A las 6 de la mañana. Y ahorita son las 10 de la mañana. Ya no hay 15. Tienes que primero hacer el cálculo de decaimiento. Bien, sabes que ha decaído y vamos a suponer que hay 10 gigabequerelios. Perfecto. ¿Por qué es importante el volumen? Porque tú sabes que hay 10 en ese volumen, en el volumen total que es 0.5 mililitros. Y tú necesitas sacar 1 gigabequerelio. Entonces vas a sacar una fracción de volumen, la décima parte. Y para eso, lo primero, tú dices, eso es imposible porque está muy concentrado y no voy a poder sacar. Entonces, de inmediato piensas, debo elevar el volumen y con un material estéril como el suero fisiológico, un material que no quite esa esterilidad, limpieza, todo lo que debe tener ese radionucleído porque se va a utilizar para pacientes. Entonces se aumenta el volumen y sacas esa fracción que tú necesitas. Para eso vas a manejar volumen, vas a manejar la actividad, la hora de que ha sido calibrado, el cálculo a la hora que tú vas a hacer esa fracción, etc. Entonces, todos estos parámetros, estos datos de la actividad van a ser muy útiles para que tú puedas trabajar con ese material radiactivo. Se nota en los operadores que cuando tienen buen manejo de todas estas variables, no se irradian mucho porque manejan bien el volumen que necesitan y cuando ya lo ponen al activímetro, va a salir más o menos 1%, 2%, que está permitido hasta un más o menos 10%, y van a poder administrar al paciente. El que no maneja bien los volúmenes se va a demorar muchísimo porque saca mucho, mete, aparte que está ya quitando toda esa cadena de lo más limpio que debe tener ese vial, va a volver a sacar, y es que no maneja esas variables que deben hacer y por lo tanto el tiempo de exposición es mayor. Entonces eso debemos tener bien claro y saber porque va a ser también, nosotros vamos a fraccionar para sacar para las fuentes de control de calidad. Bien, otro parámetro es la actividad específica, que es la relación entre la cantidad de radionucleído y la cantidad total del isótopo estable. Entonces, lo que otro parámetro importante es qué tiempo de vida útil tiene ese radionucleído, porque ese radionucleído no es
ha sido conseguido por un proceso químico y por lo tanto, cuando preparamos el radiofármaco, o sea, el radionucleído con el fármaco, y se trata de que estén bien, la mezcla esté bien realizada para que no se desligue, se dice, del fármaco del radionucleído, y eso llegue a su destino, que es el órgano de interés, y poder recibir con los detectores los fotones de los órganos de interés, o sea lo más efectivo, lo más eficiente y haya buena tasa de cuentas, porque de eso va a determinar una buena calidad de imagen. Pero si ya el radionucleído no tiene una buena actividad específica, no tiene un tiempo de estabilidad adecuado, entonces ya va a haber mal marcaje, no se va a marcar bien el fármaco. Por lo tanto, esto es ahora también por buenas prácticas, que es un término que utilizan los químicos farmacéuticos. Ellos deben saber qué tiempo de vida útil tiene el radionucleído. Entonces, en el caso del tecnecio, le han dado 12 horas de vida útil, entonces hay buena actividad específica. Si no, se va a liberar. ¿Qué se libera ahí? Si es solo está tecnecio, que hablamos que va a haber tecnecio libre, o sea, no va a estar el tecnecio 99 metastable, sino va a aparecer ya el tecnecio 99 nada más, que sabemos que ese no es el útil, ese tiene mucha semivida, ese no va a marcar bien, no va a ayudar para el estudio. En cambio, el tecnecio 99 metastable es el que sí va a marcar bien el estudio, el que tiene 6 horas de semivida y el que va a dar, por la energía que tiene, el resultado que nosotros estamos esperando en el detector, que es la cámara gamma, porque hemos centrado el pico en 140 K. Entonces, eso también es un parámetro muy importante que hay que considerar. Bien, entonces, ahí se puede graficar ese decaimiento en un papel semilogarítmico, en un papel logarítmico, bueno, ahora todo es computadora, lo vamos a poder tabular bien en el Excel, ver tomamos medidas, la primera a la hora que empezamos el estudio y luego le vamos dando tiempo, no sé, cada hora, cada 2 horas o cada 15 minutos y vemos cómo está dándose el decaimiento tanto matemático, o sea, por cálculo, como en las medidas. Entonces, esta manera también es cómo evaluamos cualquier equipo de medicina nuclear. Uno de ellos, el activímetro. Entonces, el activímetro debe reflejar que está midiendo bien, o sea, está dentro del rango el decaimiento. Entonces, si está funcionando bien el activímetro, me debe dar esa curva matemática versus a la medida bien cerquita. Entonces, es una manera de evaluar que le llamamos prueba de linealidad para ver desde qué actividad máxima hasta qué actividad mínima puede medir mi activímetro. Bien, entonces, si esto fuera en un papel gráfico en la escala lineal de una desintegración radiactiva, entonces va a darse más o menos esta curva. Y también vamos a evaluar fondo, ¿no? Entonces, siempre en estos equipos y en todos los detectores, lo primero que debemos hacer es medir fondo. ¿Por qué? En medicina nuclear más todavía. En todo debemos medir primero fondo, en radioterapia, en rayos X, porque puede haber una situación de que el equipo esté mal, o sea, el fondo te dice, no sé, 5 microsievert, ya ese equipo está mal, ¿no? Está grave ese equipo. El fondo normalmente está entre 0.2, 0.3, 0.1 microsievert. Si te está dando el fondo 1, 2, preocúpate, es el equipo o de repente esas paredes de rayos X, o sea, del equipo,
no está bien, y cuando disparan pasa la radiación, y por eso el fondo está alto, ¿no? Detrás de la pared, en la consola, está midiendo alto. Entonces, por eso debemos tener bien claro en qué rango está el fondo. Bien, eso en rayos X, te digo, en radioterapia, que es muy importante medir primero el fondo. En medicina nuclear, más todavía. ¿Por qué? Como nosotros trabajamos con fuentes abiertas, entonces es muy probable, o es muy posible, mejor, que contaminemos los detectores. El activímetro suele contaminarse. La cámara gamma también, que tratamos de evitar, y si detectamos de inmediato se soluciona, buscamos solucionar eso, porque podemos dar los falsos positivos o los artefactos. Entonces, y los Geiger-Müller, que es nuestra herramienta para monitorizar, para vigilar que todo está bajo control, o sea, poca contaminación, poca tasa de exposición, que lo contaminemos, eso sería muy, digamos, nos frenaría todo el trabajo que debemos realizar. Entonces, cuidamos de no contaminar el Geiger-Müller, o sea, el detector, la sonda, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Si vamos a ir a una zona que está contaminada, tratamos de que no haga contacto la sonda con la superficie donde está contaminada. Y para evitar contaminarlo, incluso le podemos poner un protector de plástico para que si hace contacto al bajar para medir bien rozo con la superficie, se puede contaminar. Entonces le quito el plástico y nuevamente queda bien el detector. ¿Cuál es la desventaja de poner el plástico? Que la gama, perfecto, lo voy a contar, porque la gama no tiene freno. El plástico no es ningún atenuante para recibir bien la radiación gamma, pero para la beta sabemos que el plástico atenúa. Entonces no estaría midiendo bien la radiación beta. Y nosotros en medicina nuclear trabajamos con gamma y beta. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho criterio para saber, primero mido gamma y después quizás tomar muestras para medir la radiación beta y en unas condiciones más apropiadas para no tener esa posibilidad de contaminar el detector. Entonces, luego, cuando ya sabemos bien el fondo y vamos a evaluar cualquier equipo, por ejemplo, el Geiger-Müller, entonces digo, cuentas del fondo, pero cuento en qué tiempo estoy midiendo el fondo, por ejemplo, no sé, en 5 segundos. Entonces, ya cuentas de fondo en 5 segundos para tomar la muestra y lo demás, y cuando tome muestras también en el mismo tiempo para tener más o menos una buena estadística comparable y no haya un error, porque muy rápido medí el fondo y no he logrado tomar todas las cuentas verdaderas de fondo. O muy rápido he tomado el tiempo de la muestra, que también no ha llegado a contar todo, porque sabemos que estos detectores, el tiempo muerto es grande, entonces tenemos que darles un tiempito para que cuente bien. Bien, entonces, esto es la idea de medir los fondos. Bien, aquí rápido vamos a hablar del activímetro, pero así rápido nada más, después ya vamos a darle su tiempo al activímetro. Existen activímetros que, conociendo la actividad y el volumen inicial, harán este trabajo por usted. O sea, el equipo ahora gran parte lo va a hacer. Pero igual tenemos que tener muy claro qué radioisótopo para elegir bien. O sea, ahora hay que switchar, o sea, hay que bien por touch, hay que poner si es tecnesio, si es yodo. Touch quiero decir, hay que hacer en la pantalla, elegir bien el radioisótopo, o por botonera, los antiguos, entonces elegir el radioisótopo, porque estos equipos no es que mide espectro, pero tiene una curva, a ver si aquí está, esto no está aquí. Bueno, tienen una curva característica el activímetro que debe estar en ese rango de energía del radionucleido para que mida bien. Ya, eso lo vamos a ver cuando hagamos bueno, estudiemos activímetros. Bien, esta tabla que les decía, les voy a dar la actividad, tecnesio y el volumen. Aquí están ya esos datos.
12.2 gigabecquerelios en un tiempo cero y tiene 9.2 mililitros. Entonces, ustedes deben calcular el factor de decaimiento en el tiempo 0, 1, 2 horas, hasta las 8 horas, para la columna 2 y para la columna 3. Profesora, no está compartiendo la pantalla. Disculpe. Uy, ¿desde hace rato o recién? No, recién. Ah, perdón. Desde el problema, creo. Ya, gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Muchas gracias, Tamaris. Bien, entonces, en la tabla que hace rato vimos, faltaba estos datos. ¿Cuál es la actividad y cuál es el volumen? En el tiempo 0, 1, 2, 3, hasta las 8 horas. En la columna 2 van a calcular cuál es el factor de decaimiento y en la columna 2 van a llenar en qué volumen van a tener 600 megabecquerelios, sabiendo que inicialmente tienen 12.2 gigabecquerelios en 9.2 mililitros. Cuando pasa una hora, van a hacer el cálculo nuevamente del factor de decaimiento y qué volumen van a tener, en qué volumen 600 megabecquerelios. No considerar que ya han sacado algo en el tiempo cero, no, o sea, es como volver al inicial, ¿no? O sea, 9.2 mililitros. No han sacado nada en el tiempo cero, solo cálculo. ¿Cuánto deben sacar de volumen en el tiempo 1 para tener 600 megabecquerelios? No sé si está claro, pero cualquier cosa me preguntan cuando ya desarrollen el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué le sucede a la radiación cuando pasa a través del cuerpo y llega al detector? Profesora, disculpe, Dime, ¿ese trabajo lo subimos al Classroom o se lo enviamos a su correo? yo creo, miren, van a desarrollar cada uno y yo en la próxima clase que vamos a entrar a protección radiológica, yo les voy a preguntar en forma aleatoria y deberían darme la respuesta. Si no me dan en un minuto, bueno, en segundos, la siguiente persona tiene hasta 3 personas y voy a poner unos puntitos para ayudarles en la práctica que van a dar después de protección radiológica. Bien. Está bien, profesora. Gracias. De nada. Bien, entonces, ¿qué le sucede a la radiación? Nombrar las partículas cargadas que son emitidas por radionucleídos usados en medicina nuclear. Entonces, ustedes van a decir de la tablita que había una tablita donde hay unos radioisótopos que emiten partículas y otros solo gamma, como es el caso del tecnecio. Entonces, van a poner cuáles son esos radionucleídos que emiten partículas. Luego describir cómo interactúan las partículas cargadas con la materia y qué efecto producen en el tejido humano. Nombrar los 2 procesos más importantes por los cuales los rayos gamma interactúan con la materia. He mencionado varias veces, ¿no? Los 2. El efecto fotoeléctrico y el Compton. Eso tendrían que responder ahí. El cuarto, comprender cómo un tipo de interacción de rayo gamma, el efecto fotoeléctrico, se utiliza en el cristal de la cámara gamma para formar una imagen de la distribución de la actividad en el cuerpo. Esto traten de buscar quizás por internet para que tengan una idea y cuando ya estemos en cámara gamma ya lo vamos a ver más claro y como ya se van a preparar va a ser creo más fácil entender todo ese proceso de cómo captura la imagen la cámara gamma. Luego, comprender cómo el otro tipo importante de interacción del rayo gamma, o sea, el Compton, puede degradar la calidad de una imagen formada por la cámara gamma. Luego, describir los medios utilizados para rechazar del cristal de la cámara gamma las cuentas que no están dentro del fotopico del espectro de energía, es decir, el scatter, ¿no? O el efecto Compton. Bien,
Las partículas cargadas, vamos a responder algunas, pero ustedes tienen su tarea, que de todas estas diapositivas van a sacar. Hay rayos beta emitidos por el yodo, el samario, el litrio, y ahora lutecio también es un radioisótopo que les decía, en otros países hace 5 años ya lo están usando para terapia con mucho éxito. En Perú recién hemos empezado el año pasado, el lutecio 177, el radio 223 también se está usando recién. Ahora también va a haber los electrones de conversión interna y los que emiten beta más, o sea, los positrones, como el flúor 18. Ahora también ya en otros países se están usando el galio 68, el cobre, el carbono, el nitrógeno 13, el oxígeno 15, etcétera, ¿no? Bien, la distancia máxima que las partículas recorren dependerá de sus energías iniciales y de la densidad del material absorbente. La mayor parte de la ionización se produce en el extremo final de su recorrido, cuando se han desacelerado y se hallan propensas a interactuar con los átomos circundantes. Entonces, la radiación, los fotones, en los libros de medicina nuclear generalmente se hace referencia a estos tres interacciones, que va a ser efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pares. Y sabemos también, miren, en esta tabla está la respuesta de una pregunta de la práctica que va a venir. El efecto fotoeléctrico, miren en qué rango de energía se dan. En la producción de pares, en qué rango de energía se da. El efecto Compton se da casi en todos los rangos de energía y la atenuación total se da también en todos los rangos de energía, pero más en algunos rangos de energía, ¿no? Entonces, esta curva me está dando esa información, cómo se comportan el fotoeléctrico, Compton, creación de pares. Entonces, el efecto fotoeléctrico hemos visto que va a haber fotón incidente que le transfiere toda la energía y el electrón sale con toda la energía que le ha transferido el efecto fotoeléctrico. El Compton es el fotón incidente, le transfiere parte de la energía al electrón y se va el fotón disperso con parte de la energía, ¿no? Entonces, este efecto Compton que se va a dar como tiene parte de la energía, no tiene toda la energía, entonces se da generalmente a bajas energías, ahí se da más en el caso de medicina nuclear, ¿no? Entonces, y eso si se llega al detector, al cristal, nos va a quitar calidad de imagen. Entonces vamos a tratar de reducir que ingrese ese efecto Compton. Y si ingresa, también se intenta reducir por electrónica. Ya les estoy respondiendo una de las preguntas que estaban en una de las diapositivas. Y entonces, ¿cómo se va a separar esa radiación dispersa? Sabemos que del paciente salen fotones por todos donde hay material radiactivo, donde está el radiofármaco, están saliendo fotones, pero algunas se van a dispersar porque el paciente es muy gordito, porque choca con el hueso, etcétera. Entonces, pero aún así esas dispersas van a llegar al colimador y pasan. Entonces, al llegar y atravesar el colimador, llega al cristal, luego del cristal va a haber el efecto luminiscente y esos fototubos que están pegados al cristal, van a recibir y van a contarlo, lo podrían contar. Entonces se quiere separar esta radiación dispersa que ha logrado ingresar. Entonces para eso se va a utilizar una electrónica que le llamamos el analizador de altura de pulso, que con esta electrónica vamos a intentar sacar esos fotones Compton que han ingresado. Pues como sabemos que tienen
poca energía o mucha energía, entonces lo vamos a tratar con un umbral, decimos, ¿qué rango de energía nos interesa? ¿140 qué? Porque es de tecnecio. Sí, pero el tecnecio no es perfecto, no es puntual en 140 todos los fotones, tienen un más menos. Entonces, ¿cuánto aceptamos? Un más 10% a la derecha y menos 10, o sea, 20%, 10 a la derecha y 10 a la izquierda. Perfecto. Pero para ser más selectivos, los equipos modernos dicen, no, 15%, 7.5 a la derecha, 7.5 a la izquierda. Y en ese rango, todos los fotones que ingresen, vamos a contarlo. Los que están por debajo o por encima, no los contamos. Entonces, esta electrónica tiene esa, digamos, esa funcionalidad para quitar esos fotones. Entonces, lo primero que se hace es, esos electrones que se van al final de su recorrido van a tener una amplitud de voltaje y de corriente eléctrica y se va a amplificar por un preamplificador, un amplificador para darle también la forma más digamos, formada, que el pulso esté más claro, más definido. Entonces, y ahí es donde se aplica el umbral y los que estén dentro de ese umbral se van a contar y los que estén por encima o por debajo no se van a contar, que serían el efecto Compton. Entonces, así se trata de tener los pulsos fotoeléctricos que me van a dar la información de dónde está saliendo los fotones para ver bien en la imagen los órganos o dónde está el cáncer, la metástasis y tratar de tener una buena calidad de imagen para que sea bien interpretado por el clínico, ¿no? Por el médico. Bien, esto es a grandes rasgos de física básica, pero ahora, esto ya lo tienen ustedes, ahora voy a presentar otro que va a aclarar quizás un poquito más, pero por el tiempo vamos a donde lleguemos, nos quedaremos y ustedes hoy día lo voy a dejar en el tablón para que ustedes también refuercen más toda esta parte de física y cualquier pregunta, ahí está más claro, Ronald, con respecto a esto de partículas, de fotones, y para todos creo que va a quedar bastante más reforzado los conocimientos de física básica que se utiliza en medicina nuclear. Bien, entonces voy a presentar ahora esto. Profesora, una consultita. Dime. La diapositiva que nos mandó de la clase anterior, no Sí, figuran los cuadros ni las preguntas que está colocando. No sé si nos podría volver a enviar la ya, diapositiva que lo ha vuelvo a presentado enviar. hoy. Ya, lo Gracias, vuelvo profesora. a poner en el tablón. Gracias, Manuel. ¿Lo ven? Sí, profesora, sí se ve. Bien. Estas son diapositivas de la IEA de Física Básica de Medicina Nuclear. Bien, entonces lo que vamos a ver es rápido algunas cositas de lo que ya hemos revisado con las diapositivas anteriores. Entonces ya sabemos cómo está formado el núcleo. Aquí están la masa, la energía, la carga de cada una de las partículas. Entonces aquí dice la estructura fuera del núcleo, que son los electrones, son partículas ligeras. Y dice la estructura del núcleo, dentro del núcleo están los protones y neutrones, que también se le llaman nucleones. Entonces, son los protones con carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga, y
el número de nucleones es el número másico, o sea, A, que sería igual al número de protones y neutrones. Es el símbolo, la identificación del símbolo, y ya sabemos cómo se identifica a los elementos químicos, dijimos la clase pasada, por el número de protones o número atómico. Bueno, el señor que descubrió esto, Rutherford, el que determinó cómo eran los átomos, y los electrones del átomo pueden tener solo niveles discretos de energía, las órbitas más internas son la K, la L, M. Para remover un electrón de su orbital, la energía debe ser mayor, ¿no? Para sacar a esos electrones, generalmente los que tienen menos fuerza son los electrones de las órbitas más externas, ¿no? Entonces, ¿y qué es la ionización? La excitación. Entonces, hay energía y esa energía lo que va a hacer es, porque hay un exceso de energía, bien de otro núcleo, y lo que va a hacer es salir y puede sacar electrones generalmente de las capas más externas porque tienes menos fuerza de unión, ¿no? Entonces, y al sacar esos electrones, se va a quedar una vacante, o sea, un agujero sin electrón, y eso va a ser ocupado por un electrón de la capa externa, baja a la interna, y por lo tanto ahí se da el rayos X característico, ¿no? Bien, y dentro de los niveles energéticos, dentro del núcleo, hay unos niveles también energéticos, ¿no? O sea, donde están los protones y neutrones, y ahí se va a dar el exceso de energía. Entonces por eso es tan excitado y trata de liberarse esa energía, y ahí se producen los rayos gamma, que no tienen carga, que no tienen masa, pero bueno, ese exceso de energía sale y ahí es donde se va a desexcitar, digamos, ese núcleo. Entonces, aquí la transición isomérica, también lo que hemos hablado, que en el caso de este radioisótopo, el tecnesio 99 metaestable, está buscando, va a tener su isómero, que va a ser el tecnesio 99 nada más. El talio también es otro radioisótopo. Bueno, la excitación del núcleo, que hay mucha energía en el núcleo, y puede emitir partículas y o fotones. Al hablar partículas puede ser alfa, beta, beta más o beta menos, depende si hay exceso de protones o exceso de neutrones. Entonces, si hay exceso de neutrones, lo que va a emitir es beta menos, y si hay exceso de protones, beta más. Entonces salen las partículas alfa o beta y la radiación gamma. Esto de la radiación característica que ya hemos dicho, que es porque salió un electrón y va a ocupar ese espacio otro electrón, o sea, va a bajar y ahí se da esa energía de rayos X. Aquí vemos espectro de radiación gamma, característica de algunos nucleídos. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí, en el eje X, la energía que está en keV. Entonces, en el cuadro de arriba vemos de 0 a 800 keV, y en la parte inferior de 800 a 1600 keV. Los que usamos en medicina nuclear están en torno de 140 keV, como es el tecnesio, que es el que más se utiliza, medicina nuclear convencional. Y en el caso del emisor de positrones, o sea, en partícula beta más, es 511 keV, pero el emisor de positrones es de 602 keV, se encuentra con el electrón y se van a aniquilar y sale partículas ya gamma de 511 keV. Bueno, aquí no está esto es solo de los radionucleídos que emiten gamma. Entonces aquí están viendo, podemos ver el tecnesio, el yodo 131, en gamma es 364.5, el iridio, el cesio 134, el plata
el yodo 131, porque el yodo 131 tiene emisor gamma, pero en diferentes energías y de diferentes porcentajes de abundancia. El más abundante es el de 364, es el que usamos en medicina nuclear. Sin embargo, también tiene otra energía más chiquita, ¿no? Pero en otro, con menos abundancia. Y bueno, y aquí otros, ¿no? Como el cobalto 60, etc. Esto se puede ver en un analizador de espectros. Ahí vemos la energía. Eso es generalmente, ¿qué detector? Fototubo. El fototubo sí tiene capacidad de ver espectro, pero también en un rango. Esto probablemente es unos fototubos especiales, o sea, de que puede medir más rango, o también los semiconductores, que también pueden medir espectro de energía y son muy selectivos. En cambio, el fototubo no es tan selectivo, se va a meter un ancho, por eso consideramos que una ventana, ¿no? Bien, esto ya lo vimos, aquí lo pueden ver también, la longitud de onda, 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, etcétera, es para los rayos X, rayos gamma y las energías que son más grandes. Bien, el decaimiento radiactivo. Aquí hemos visto, cuando va a emitir beta menos, es que tiene exceso de neutrones, o sea, va más hacia el eje Y, digamos, cuando hay exceso de neutrones, y cuando hay exceso de protones iría más hacia el eje X. Entonces, pero buscando la estabilidad va a liberar partículas y también energía, que puede ser la radiación gamma, ¿no? Bien, entonces aquí el decaimiento alfa, beta, aquí el decaimiento, las unidades, esto practiquen, por eso esas tablitas, que lo voy a volver a reenviar porque parece que no ha sido otra diapositiva la que he enviado. Entonces, porque va a venir todas estas conversiones de unidades. Aquí las conversiones de unidades, el descubridor, Madame Curie, y bueno, la desintegración, el decaimiento de padre a hijo, por ejemplo, el molibdeno 99 es el papá del tecnecio 99, metastable. Entonces, ¿cómo se da el decaimiento? Usando siempre esa fórmula de decaimiento. Y va a darse también esa relación de padres-hijos, el equilibrio secular cuando el hijo tiene menos semivida que el padre, o el equilibrio transitorio cuando el padre tiene aproximadamente 10 veces la vida del hijo, o el sin equilibrio cuando el padre es aproximadamente igual a la 10ª parte de la vida del hijo. Entonces, el que más, digamos, se utiliza en medicina nuclear es el del molibdeno 99, que tiene 66 horas, y el hijo 6 horas, ¿no? Que es el tecnecio. Bien, este molibdeno 99 decae emitiendo beta y gamma, entonces, y gracias a esas características que tiene de 66 horas, es más energético también en el gamma, por eso debe venir en buen blindaje. Este generador de molibdeno lo utilizamos para provincias porque pueden tener toda una semana tecnecio por elusión. Eso ya lo vamos a ver más adelante también cómo se hace esas elusiones. Ponen aquí los descubridores y vamos a ver la interacción de la radiación ionizante con la materia, las partículas cargadas, que ya miren aquí, partículas cargadas, alfa, beta, protones. Partículas sin carga, fotones, bueno, aquí partículas dice, pero sin carga, fotones, gamma, rayos X y los neutrones. Cada partícula individual puede causar ionización directa o indirectamente. Entonces, las pesadas, como la alfa, va a tener este tipo, va a ser muy ionizante y su comportamiento casi es lineal, transferencia de energía lineal, mientras que la ligera, no, o sea, es como que va por aquí, por allá, o sea, todo un laberinto,
en su comportamiento, mientras que en la pesada como la alfa, recontra ionizante, y también sabemos que de poco alcance, pero donde está, mata, ¿no? Hace mucho daño. Bien, entonces en el plano macroscópico, microscópico, esto es la partícula beta, el comportamiento, la energía es así continua, aquí se da la máxima energía y el pico generalmente se da en la tercera parte, y esto es la partícula alfa, ¿no? Que tiene este comportamiento. Y aquí algunos radioisótopos que también van a responder una de las preguntas, por ejemplo, es emisor beta menos, como el tritio, carbono 14, fósforo 32, el rango de energía y cómo se comporta en el aire, en el agua, el aluminio. Por ejemplo, el fósforo 32 tiene más energía, 1700 K, y vemos que en aire se desplaza 610 centímetros. O sea, 6 metros puede desplazarse el fósforo 32 y es beta menos. Mientras que el carbono 14, que tiene una energía de 156, puede desplazarse 22 centímetros. El tritio con una energía bajita, 18.6, puede desplazarse 4.6 centímetros en aire. En agua se desplazan menos, pero dentro de los tres, el más energético logra desplazarse más. Y en aluminio, que ya hay cierta atenuación que ofrece el aluminio, se van a desplazar un poco menos por la coeficiente de atenuación que tienen, pero el que logra desplazarse más es el fósforo por ser más ionizante. Por lo tanto, nosotros debemos, dentro de todos los fotones, sabemos que de los radionucleídos que utilizamos en medicina nuclear, el yodo es el más energético. Por lo tanto, su posibilidad de alcanzar más órganos de donde está a otros órganos emitir radiación gamma y beta es mayor. Por lo tanto, el cuidado de este radionucleído para que se haga mejor una dosimetría interna más, con más exactitud, con más cuidado para no dañar órganos. Y bueno, la radiación de frenado, el Bremsstrahlung, y cómo se produce, y gracias a esa radiación sabemos que esos electrones van a impactar con el blanco y de ahí salen los rayos X, ¿no? Entonces sabemos que hay de baja energía, que están del orden de 10 a 400 keV, y el de alta energía, mayor de 1 MeV. En radioterapia se utiliza aceleradores de 4 MeV, entonces estos, ¿cómo se utiliza? Mientras que para rayos X, tomografía, rayos X convencional, el blanco está en esta parte, impacta los electrones y hay un ángulo, y ahí salen los fotones, ¿no? Los rayos X. Entonces, la radiación electromagnética, pero el orden de energía está en el orden de Kev, mientras que para terapia, orden del MeV. Y es esto cómo se produce, gracias al alto voltaje que se está administrando, o está este cátodo está polarizado en ese alto voltaje, entonces de ahí van a salir los electrones, impacta con el blanco, en este caso blanco de tuxteno, y salen los rayos X. Pero aquí va a haber calentamiento, por lo tanto debe tener un buen sistema refrigerante, ¿no? Y estos son los aceleradores. Y bien, entonces aquí tienen toda la información. Bien, yo creo con esto, faltan 5 minutos. Profesora, Entonces, disculpe, si no fuera mucha molestia, esas diapositivas también nos las puede pasar, por sí, favor. las voy a dejar en el tablón también. Ya, De verdad, gracias. toda esta información es bonita, y también les voy a mandar un libro, está en inglés, que es muy bonito, está todo el curso, todo lo de la bibliografía les he dejado en el programa del curso, en la última hoja. Y ahora les voy a mandar un libro
a sus correos y en el tablón voy a dejar estas diapositivas también. Entonces, física básica creo que ya terminamos con la clase de hoy. La siguiente clase va a ser protección radiológica. Vayan leyendo. Y la siguiente, creo que todavía protección radiológica, y la siguiente ya es la práctica calificada. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, profesora, el próximo sábado es la práctica. A ver, el martes va a ser protección radiológica, el sábado todavía protección radiológica, y el martes hemos dicho que los sábados iba a ser el examen, ¿no? Porque creo que Ilén no podía. Sí, profesora, por favor. Sí. Usted mencionó que las evaluaciones sean los sábados por cuestión de Perfecto. horarios. Ya está bien. Bien, entonces de repente seguimos avanzando y el sábado ya la práctica. Perfecto. Bien, no hay problema. Bien, entonces voy a Muchas detener gracias. la grabación y ahora conversamos.